Hoy vamos a hablar de un sistema para prever o eliminar la caída del cabello durante los tratamientos de quimioterapia. La verdad es que uno de los efectos más controvertidos en la quimioterapia es efectivamente la caída del cabello y los efectos colaterales de náuseas o malestar general que la quimioterapia produce. Ciertamente en los últimos años los efectos adversos de la quimioterapia han sido moderados muchísimo a través de otros químicos, la mejora de los quimioterapéuticos y la mejora en los procedimientos de infusión. Pero la caída del cabello ha permanecido y viene siendo la principal objeción que los pacientes muestran, incluso al punto que algunos llegan a rechazar el tratamiento en la idea que puedan perder el cabello, y esto está estadísticamente contado, está en el orden de los 3 a 5%, depende de las edades de las personas y del tipo de químicos que son directamente rechazados por el paciente y no pretende usar ese tratamiento dentro de su abanico de tratamientos. Así es que esta preocupación siempre ha acompañado al proceso químico y de quimioterapia y por años empíricamente se lo trató de evitar utilizando un proceso meramente de enfriamiento del cuero cabelludo durante la quimioterapia, en la inteligencia que cada vez que uno enfría esa zona del cuerpo, obviamente hay una vasoconstricción que se produce en los vasos sanguíneos y por ende hay menor irrigación durante el tiempo que eso permanezca enfriado. Y esto es verdaderamente así, el quimioterápico llega menos a esa zona del cuerpo y por ende produce menos efectos. Esto desde el punto de vista teórico estuvo conocido desde mucho tiempo y así fue como eh, hace más de 20 o 30 años se lo ha usado aquí y allá, no como un procedimiento ordenado o estandarizado, sino más bien un emprendimiento particular de los pacientes que han llevado a partir del momento que necesitan hacer quimioterapia algún proceso de enfriamiento, sea por una compresa de frío, una toalla enfriada con agua en la heladera, en fin, otros métodos, no sé, un gorro donde se le coloque hielo. O sea que no fue algo orgánico ni muy estudiado hasta que hace unos 15, 20 años esto pasó a ser un poquito más desarrollado científicamente y apareció una empresa que realizó estudios científicos en la universidad junto con médicos y profesionales del enfriamiento y determinaron los parámetros básicos del proceso, que hoy día son los que lo rigen. En esto se determinó cuál era la temperatura ideal, cuáles eran los tiempos previos al tratamiento, cuáles eran los tiempos post tratamiento y lo más importante, cuál era el efecto respecto de qué droga fuera la que se estuviera utilizando. Más allá de esto definió también aspectos que son netamente contraindicaciones. Es decir, desde el punto de vista médico, no podemos utilizar un proceso de cuidado del cabello como prioridad, sino que tenemos que tener en cuenta que se está haciendo un tratamiento para reducir o eliminar células cancerosas. Y así es que no podemos utilizar este método en casos en donde las células cancerosas, por ejemplo, circulan dentro del torrente sanguíneo o del sistema linfático. Y estos cánceres que podemos llamar burdamente cánceres líquidos, no son los adecuados para hacerse este tipo de tratamiento. De manera tal que están contraindicados el tratamiento de frío en estos casos especiales. Entonces, para los casos en donde se trate de tumores localizados y o tumores sólidos, obviamente
no en la cabeza, no en el cuero cabelludo, esto sí es aplicable. Las drogas tampoco tienen un efecto similar. Algunas drogas directamente no provocan la caída del cabello, otras son extremadamente agresivas para el folículo piloso, así es que esto también va a traer aparejado un resultado diverso. Es claro que en ningún caso podemos saber el resultado cómo será, podemos llamarlo estadísticamente, hay una probabilidad de éxito de alrededor del 70%, entendiéndose que un éxito en el tratamiento del cuidado del cabello supone que el paciente no deba perder durante todo el tratamiento más del 50% del cabello. O sea, debería preservar más del 50% de su cabello en forma uniforme. Por supuesto, esto en general está acompañado con el hecho de que ese paciente podrá llevar una vida normal en donde no deba ampararse en un pañuelo en la cabeza o tener que usar seguramente una peluca. Esto desde ya no podemos asegurarlo, generalmente es relacionado mucho con la fórmula de los quimioterápicos, en menor medida con el proceso de infusión, digamos, tratamientos más cortos y más seguidos son menos cruentos que los más largos y más espaciados en el tiempo, pero no es una regla absoluta. Lo que sí importa mucho es el tiempo de preenfriamiento, que es una de las variables que se ha determinado muy importante, de modo que una vez que se comience a hacer la infusión del quimioterápico, el cuero cabelludo ya debe estar a una temperatura por debajo de lo normal, de modo que allí no llegue efectivamente el tratamiento. Y por otro lado, como este es un proceso dinámico en donde la concentración en el torrente sanguíneo va subiendo a la medida que se le va inyectando al paciente la droga, esto luego tiene su metabolismo que va a hacer que la concentración disminuya. Por ende, probablemente la concentración máxima se logre hacia el final del tratamiento quimioterápico y entonces deberemos darle un tiempo de post-enfriamiento sin el suministro de droga, previendo que en ese tramo de tiempo la droga va a ser también metabolizada y por ende la concentración debería bajar suficientemente como para que no genere daños posteriores a quitar el frío. ¿Cómo resuelven entonces hoy día un tratamiento de frío sobre el cuero cabelludo? La forma más efectiva y demostrada que se ha llegado como solución es la de colocar un gorro que tiene canalizaciones por donde circulan un fluido que está controlado por medio de un dispositivo externo y que lo enfría a una temperatura estándar y estable. De modo que se mantenga constantemente circulando sobre esa gorra el fluido de manera que retira el calor que el cuero cabelludo emana normalmente y lleva a que toda la capa de cabello con su consiguiente raíz llegue a una temperatura media y estable de unos 18 a 20 grados. Y esta temperatura es una temperatura que se logró por medio de estudios, se logró determinar por medio de estudios en donde se entiende que hay un equilibrio justo entre el confort del paciente y la efectividad. Si pudiéramos trabajar a 2 o 3, 5 grados menos sería mucho más efectivo, pero sinceramente el tratamiento sería muy cruento, el paciente no podría soportar ese procedimiento, mientras que si subiéramos la temperatura a 2, 3, 5 grados sería mucho más confortable, pero no tendríamos resultados apreciables. Entonces, dada la experiencia de muchos años de estudio y de determinaciones empíricas sobre grupos de pacientes que se prestaron para esto, se entiende que esa es la temperatura ideal a la cual se debe trabajar.
¿Qué pasa? Los tratamientos que se hacen con métodos, como habíamos descrito al comienzo, hogareños manuales, en donde se coloca hielo en un gorro o se enfría un material que se coloca sobre la cabeza, difícilmente puedan asegurar una uniformidad en la temperatura y muchas veces pueden ser hasta incluso mucho más fríos, dependiendo de qué tipo de enfriamiento se utilice, si se usa un freezer por debajo de la temperatura de cero o hasta incluso se utiliza hielo seco, que naturalmente el hielo seco está a más de 40 grados bajo cero. Entonces estas extremas temperaturas pueden traer, al revés, pueden traer daño, quemaduras por frío o extremados dolores de cabeza. Por ende, al no ser estable, no es recomendable. Pero también es cierto que si uno utiliza métodos con agua congelada de una heladera, es probable que durante el procedimiento la temperatura vaya subiendo paulatinamente a partir del momento desde que el cuero cabelludo emana calor y va haciendo aumentar esa temperatura. Por lo tanto, arrancamos en 0 y terminaremos en 30 grados, que sería el equilibrio de la cabeza medianamente a temperatura normal. Todo esto no asegura un resultado efectivo y la verdad es que se logra un muy aceptable promedio de éxito utilizando un sistema automatizado con temperatura controlada y uniforme. Para esto hay algunas empresas que han fabricado equipos para llevar adelante este procedimiento y lo ideal sería que estos equipos estén disponibles en los centros de quimioterapia. No es algo habitual que la quimioterapia se efectúe en el hogar o en lugares que no sean los genéricos para el tratamiento de quimioterapia, porque reviste otras complejidades, tiene que haber enfermeros específicos, las drogas son de algún cierto peligro, de manera que tienen que ser manejadas por personal idóneo para la infusión. Y luego, si en ese momento también se dispone de este dispositivo, la solución puede ser sinérgica. El paciente va a tener el lugar con control para que se produzca la quimioterapia, pero además va a disponer de un equipo que a la vez le otorgue ese servicio de frío para preservar su cabello. Ciertamente, esto es algo que en Latinoamérica al menos es incipiente. Europa está bastante más avanzado y Estados Unidos también lo está. O sea que el hemisferio norte tiene esto un poquito más avanzado, aun cuando no es absolutamente popular. Pero esperamos que paulatinamente esto vaya siendo cada día más común. Eh, por desgracia, no sería el frío para el tratamiento un proceso terapéutico específico, o sea, no es netamente terapéutico, es un proceso cosmético, si queremos. Por eso es que los seguros de salud no lo ven como un tratamiento y por ende es un cierto zona gris en donde la cobertura no alcanza en estos casos. Sí, pero si uno utiliza el frío como un preservador del cabello y luego la estética de la persona se ve también preservada, definitivamente esto tiene efectos anímicos muy importantes y está eh, probado que cada vez que una persona que atraviesa una quimioterapia encuentra que también se vea mejor durante ese procedimiento, esto redunda en una mejoría integral de salud de esa persona. Por ende, al fin y al cabo termina sumando al tratamiento de una forma muy, muy positiva. Muchas gracias.